La Coquette, la Coquette. Bienvenidos de nuevo a La Coquette para otra delicia de video. Hoy, amigos, estoy colaborando con mis amigos de Disney para traerles la maravillosa y deliciosa comida de su película Encanto. Muchísimos de ustedes me han estado pidiendo cosas de ahí y la verdad es que hace poco tuve la suerte de visitar Colombia para probar las cositas ricas que salen en esa película en primera persona, así que por fin me animé y hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas con queso y buñuelos colombianos. Ambas recetas son sencillas y así perfectas para que uno las prepare en poco tiempo y tal vez no sé disfrutarlas como en una noche de películas en familia, como yo lo voy a hacer con la mía. Les dejo todos los ingredientes en la descripción. Primero vamos a hacer nuestras arepas con queso. Si eres colombiano o has probado una arepa con queso colombiana, seguramente te habrás dado cuenta que es una comida súper reconfortante. O sea, es como calientita y rellena de queso. Uf, por eso es que la mamá de Mirabel se la da como para sanarle la mano, porque yo creo que solo una mordida de una arepa con queso puede como calentar tu corazoncito. Vamos a comenzar la masa con harina para arepa, que es una harina de maíz blanco precocida. La metemos en un bol y añadimos sal. Después necesitamos agua tibia para ir incorporándola poco a poco con la harina y amasando con la mano de esta manera. Es importante que esté tibia porque ayuda a que se integre mejor la masa. Les quedará una masa maleable y un poquito húmeda. Y así pasaremos a añadirle mantequilla que está a temperatura ambiente. Cuando ya esté integrada le agregaremos queso mozzarella rallado. Bastante queso. Vamos a integrarlo bien. Y por si fuera poco, esta masa también va a llevar otro queso. Sí, es como una explosión de queso. Estoy usando queso cotija, que lo usaré como reemplazo del que se suele usar, que es el queso costeño colombiano, bien difícil de conseguir fuera, pero este funciona. Y cuquetos, es que eso es algo que me fascinó de mi viaje por Colombia y de comer comida colombiana. Y es que me fijé que muchos platillos tradicionales y un montón de panecitos llevan queso. Es como un paraíso queso lover. Terminamos de incorporar los quesos y nuestra masa quedará suavecita. Por otro lado, y si no eres experto haciendo arepas como yo, necesitaremos una bolsa resellable o un plástico limpio. Voy a cortarle los lados a la bolsa para que me sirva para moldear las arepas. Antes de hacer cada arepa nos mojamos un poquito las manos y vamos a bolear la masa o hacer la bolita. Ponemos la bolita en una parte de la bolsa sobre algo plano, la tapamos y usamos un plato que tenga base lisa para aplastar la masa así. Nos tiene que quedar como de 1 centímetro de grosor. Voy a arreglarle las grietas aplanando y compactando esto un poquito, amasándola así y ya después la pasamos a un plato. Y así hacemos un montón de arepitas. Esta es una actividad perfecta para hacer pues en familia. Yo normalmente sí, cuando son cosas de masa me pongo a hacerlas con mis hijas. Ahorita están en la escuela, entonces voy a sorprenderlas con esta comida cuando ya regresen. Verán que el proceso es sencillo y van haciéndolas más rápido. Comenta aquí abajito si tú también cocinas en familia como los Madrigal. Así quedaron nuestras arepas y ahora vamos a poner una sartén antiadherente a fuego medio y la voy a cubrir con un pelín de mantequilla. Y cuando ya esté caliente pasamos nuestras arepas encima. Las cocinaremos poco a poco para que se doren y cocinen bien por fuera y por dentro. Regula el fuego para que no se te quemen. Tienen que quedarnos así de doraditas y las pasaré a un plato. Y así estarían listas nuestras arepas, así podríamos comerlas. Pero si se fijaron bien en la película, las arepas que salían ahí salían rellenas también de queso. Y esa es otra manera de comerlas, así que ya me conocen, que solo ver, voy a hacerlo. Voy a usar un cuchillo de sierra para abrir las arepas por mitad. Y eso es mejor hacerlo mientras siguen calientitas, así que tengan cuidado. Las abrimos un poquito y le metemos trocitos de queso mozzarella en rebanadas. Después tenemos que pasar nuestras arepitas de nuevo a la sartén a fuego medio y voy a taparla para que así se derrita el queso más rápido. Le damos vuelta y ¡uf! ¡Miren ese queso! Están listas. Y así quedaron nuestras arepitas de divinas. Ahora vamos a abrirlas para ver cómo se ve por dentro esto. ¡Wow! Esto sí le encantaría a cualquier queso lover. Vamos a probar este pedacito.
En serio, son mágicas. Es como si Julieta mismísima las hubiese hecho. Están riquísimas. La verdad es que están muy buenas y me quiero comer todas ya, pero no, voy a resistirme porque acuérdese que son para la película, así que ahora vamos con nuestros buñuelos. Los buñuelos son unas bolas de masa frita súper redonditas que de hecho son dulces y saladas a la vez, porque también llevan bastante queso. Son muy tradicionales en tiempo de Navidad, pero la verdad es que se pueden comer a lo largo de todo el año. E incluso yo recuerdo que siempre que íbamos caminando por las calles de Medellín, miraba como varios puestecitos de panes que siempre tenían buñuelos, puestecitos de comida como el que tiene la mamá de Mirabel que sale en la película. Para hacer la masa necesitamos una superficie limpia y nuestros ingredientes a mano. Primero ocupamos los quesos, queso fresco, bien trituradito, y un queso más seco. Este, como ven, pues no es queso costeño, es el cotija, como les había dicho que se puede sustituir. Y si no encuentran queso cotija en su país, puedes también usar un queso feta de vaca. Es muy importante que sea de vaca. Y también es muy importante que ambos quesos, amigos, estén bien rayaditos, o sea, rayaditos así fino, porque esto va a evitar que tengamos accidentes con la masa a la hora de cocinarla. Los echamos a la superficie y mezclamos bien juntos. Luego vamos con las harinas. Estoy usando fécula de maíz o maicena y harina o almidón de yuca o tapioca. Buenísima para aportar elasticidad a los buñuelos. Las añadimos e incorporamos una por una, mezclándolo todo muy bien. Después toca agregar azúcar encima y sal. Mezclamos y ya cuando esté todo bien integrado voy a hacer un hueco en el centro de la montañita de masa que parezca como volcán y aquí dentro añadimos los huevos. Poco a poco vamos a ir integrándolos con la masa seca y amasamos de esta manera para que se incorpore bien todo. Se sentirá raro al inicio, pero luego es súper relajante, amigos. Si ven que queda un poquito seca, pueden añadirle un poco de agua o leche a la masa. Y ya cuando esté suavecita es hora de añadir mantequilla a temperatura ambiente. Amasamos un poco más y por último añadimos el polvo para hornear. Y terminamos de amasar para suavizarlo todo. Hacemos nuestra masa una bola y como ven nos queda bien lisa y semi-húmeda. Y ahora vamos de nuevo a otro proceso de hacer bolitas, pero esta vez vamos a hacer unas bolitas como más pequeñitas. Vamos a agarrar un poquito de masa. Vamos a intentar hacerla como la bolita más perfecta que ustedes hayan podido imaginar. Pero amigos, no quiero que se desilusionen si no les queda súper redonda, porque miren, ya ven, esta queda más o menos así. Ya después, a la hora de cocinar nuestros buñuelos, va a ocurrir un proceso mágico para que queden unas bolitas perfectas. Vamos a ir poniéndolas aquí y hacer muchas más. Y así quedaron nuestras bolitas. Cuando ya estén voy a llenar una olla grande de aceite vegetal hasta por la mitad. Y ya tenemos aquí nuestra estación de freír lista. Están nuestros buñuelos, el aceite y un plato con papel toalla después. Es muy importante que calentemos el aceite a una temperatura medio alta y que llegue solo a los 325 grados Fahrenheit y que se quede ahí. En serio, amigos, no quiero que se les quemen sus buñuelos. Y ya está la temperatura, así que vamos a añadir nuestras bolitas una por una y esperando unos segunditos antes de añadir cada una. Aunque igual les recomiendo cocinar solo como de 5 en 5. Van a ver como poco a poco, a medida que se cocinan, las bolitas salen a la superficie y ocurre la magia. Se dan vueltas solitas. Esto es porque al cocinarse una parte cambia la densidad que tiene y hace que la bola gire. ¡Es tan bonito! Esto ayuda a que se formen redondas a la perfección. Después de unos 15-20 minutos ya estarán así de doraditas y las sacaremos sobre papel toalla. Y así quedaron nuestros buñuelos. ¿Vieron cómo les dije que sí van a quedar bolitas perfectas? Si uno que parece como una semilla de aguacate o algo así. Pero créanme que sabe mejor que una semilla de aguacate. ¿Saben qué? Vamos a abrir uno recién cocinadito para ver cómo se ve por dentro. Wow, miren, sí como que rebota por esa harina de tapioca. En serio, qué rico huele. Vamos a probarlo. ¡Wow!
La verdad es que, no voy a mentirles, no es la primera vez que los pruebo porque los probé directamente en Colombia. Pero amigos, estoy sorprendidísima porque aún sin contar con el queso costeño, sí saben iguales a los que probaba en la calle, en las calles de Medellín. ¡Wow! En serio, la textura de esto es buenísima. Está como, no sé, como que rebota a la hora que comes. Y por dentro es una mezcla de dulce y salado perfecta. Es el balance perfecto. Yo creo que es momento de llamar a las niñas. ¿Quién quiere ver Encanto? Pues miren, niñas, les hice unas ricas arepitas con queso y unos buñuelos, los mismos que salen en la película. Pues parece que las recetas gustaron desde el principio. La verdad es que son buenísimos acompañamientos para ver Encanto. Y en serio, amigos, que aunque ya hayan visto la película, hay muchísimo contenido exclusivo añadido a la versión en Blu-ray y digital que acaba de salir, incluyendo versión sing-along, escenas nunca antes vistas y tomas falsas. Consigue Encanto en Blu-ray y digital para poder acceder a todo esto. Te voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, amigos, espero que les hayan gustado mucho estas recetitas, que las compartan con su familia y con sus amigos. Y déjame un comentario aquí abajito porque me encantaría saber cuál es tu parte favorita de la película Encanto. Ya creo que saben que las mías son las que traen comida. Bueno, y las canciones también. We don't talk about Bruno, no. Creo que ya me emocioné demasiado. ¿Cuántas veces le he visto? ¿20? No sé. Amigos, bueno, gracias por ver y nos vemos en el próximo La Coquette. ¡Adiós!